Bienvenidos a nuestra comunión virtual a través de la tecnología. Es bueno que tengamos estos elementos y aunque sea extraño que podamos estar juntos, podemos seguir unidos de esta manera. Y como hemos mencionado varias veces, una de las mejores maneras en que podemos estar unidos es a través de la oración. Y me gustaría comenzar este tiempo haciendo una oración por todos nosotros como comunidad del puente. Padre, te agradezco que en medio de esta circunstancia tú estás presente con cada uno de nosotros. Tú nos has dado tu Espíritu Santo, que es Dios, y en Él tenemos todo lo que eres tú. Tenemos al Dios del universo, al Dios poderoso, al Dios bueno, al Dios creador, con nosotros. Te pido que esa presencia nos fortalezca durante este tiempo, que nos guíes a tomar decisiones correctas sobre nuestras actividades, sobre cómo continuar nuestras relaciones, continuar fortaleciéndonos espiritual, social, físicamente, emocionalmente, que tú nos ayudes a continuar creciendo. Te quiero pedir especialmente por aquellas personas que se van a ver afectadas en su salud durante este tiempo, Padre. Que tú proveas todo lo necesario para que ellos puedan tomar las medidas que necesitan para esto. Te pido también por aquellos que van a ver afectada su economía, ya que muchas cosas se han detenido durante este tiempo. Más que nada en estas situaciones que nuestra paz, nuestra esperanza, nuestra seguridad sea encontrada en ti. Saber que tú estás en control de todo lo que sucede. Nada de esto te agarra por sorpresa. Tú ya sabes exactamente lo que va a suceder y estás obrando nuestras vidas para ello. Que sea una oportunidad de que nuestra fe sea puesta en ti, sea fortalecida en ti y que pronto podamos gozarnos nuevamente estando juntos, celebrando, alabándote, conviviendo unos con otros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante que cuando comenzamos esta serie en el Evangelio según San Juan, sobre cómo Jesús trata a las personas y escogimos las diferentes escenas donde Jesús interactúa con personas, no teníamos idea de esta circunstancia que íbamos a estar pasando. Y hemos visto cómo lo que estamos viendo en estos encuentros se relaciona mucho con la contingencia, con la cuarentena, la pandemia, esta situación que se está viviendo. Y la historia de hoy en particular siento que tiene unos puntos muy importantes para nosotros al respecto. Esta historia la encontramos en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, que es cuando Jesús resucita a Lázaro. La situación que se encontraba es que Jesús había estado en el área de Jerusalén, había estado predicando, haciendo milagros, y los líderes religiosos habían empezado a poner mucha presión sobre de él, y por eso él decide irse a un lugar más apartado. Él cruza al otro lado del río Jordán. Mientras él está allá con sus discípulos en una población que quedaba cerca de Jerusalén, Betania, ahí vivían unos hermanos que eran muy amigos de Jesús, María, Marta y Lázaro. Lázaro se pone muy enfermo. Y entonces las hermanas le mandan decir a Jesús, y el mensaje era esto: Señor, aquel a quien tú amas está muy enfermo. Y cuando ese mensaje le llega a Jesús, Jesús, que amaba a Marta, a María y a Lázaro, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino es para que Dios sea glorificado. Y después decide quedarse ahí donde estaban 2 días más. Lázaro muere y entonces le mandan mensaje a Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos, es hora de que regresemos nosotros a la región de Judea. Y ellos le dicen, oye, pero acuérdate que los líderes religiosos ahí estaban buscando cómo encarcelarte, cómo matarte, cómo es que vamos a regresar. Y él les dice, es que nuestro amigo Lázaro está dormido. Y ellos le responden y le dicen, bueno, si está dormido eso es bueno porque eso lo va a ayudar a recuperarse. Y es porque ellos no entendían que Jesús estaba hablando de que Lázaro ya había muerto. Y por eso les tiene que decir específicamente, Lázaro ha muerto. Y yo me alegro de que no estuviéramos ahí, porque esto es para que ustedes puedan creer. Y entonces cuando lo vieron que estaba decidido a regresar a la región de Judea, uno de ellos dice, pues vamos, y si hemos de morir, moriremos con él. Cuando ellos estaban ya cerca de la población de Betania, donde vivían Marta, María y Lázaro, Marta sale a recibirlo. Y cuando lo ve en las afueras de la población, le dice, ay Señor,
si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, pero aún así yo sé que tú puedes pedirle cualquier cosa al Padre y Él lo hará. Y Jesús le dice, tu hermano vivirá. Y Marta le responde, sí, yo sé que Él va a resucitar cuando se dé la resurrección al final de los tiempos. Y Jesús le dice, Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y Marta regresa a donde estaba María. Y estaban también ahí un grupo de judíos de Jerusalén que habían venido a consolar a las hermanas por la muerte de Lázaro. Y Marta le dice, el Señor te busca. Y entonces ya sale María y salen estas personas también junto con ella. Y María también le dice a Jesús, Señor, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces Jesús se conmueve profundamente cuando ve lo triste que está María, cuando ve también a las personas que habían venido a consolarlo, cómo estaban llorando. Y él mismo llora. Y entonces pregunta, ¿dónde lo han puesto? Y lo llevan al lugar donde lo habían sepultado. Y Jesús se conmovió mucho. Era una cueva que estaba tapada con una roca. Y entonces Jesús hace una oración y le dice al Padre en voz alta. Le dice, Padre, yo sé que tú me escuchas. Y yo sé que tú haces lo que tú quieres hacer. Pero por razón de estas personas que están acá rodeándome, es por lo que yo he venido a hacer esto. Para que ellos también crean que tú me has enviado. Y entonces vuelve a donde estaba sepultado Lázaro y lo llama. Y le dice, Lázaro, ven. Y entonces sale Lázaro, todavía envuelto en las vendas y las telas que usaban para la sepultura. Y Jesús dice, libérenlo para que él pueda caminar. Y a raíz de esto, muchos de los judíos que habían venido de Jerusalén creyeron en Jesús. Pero otros llegaron y le contaron a los líderes religiosos lo que había pasado. Y estos líderes religiosos entonces empezaron a ver que el problema estaba haciéndose más grande para ellos, pues iban a perder su influencia y temían que aún los romanos fueran a aplacar cualquier indicio de que los judíos se estaban uniendo. Y hablando al respecto, el sumo sacerdote dice que es mejor que un hombre muera a que muera toda la nación. Y esto lo dijo no por iniciativa suya, sino que siendo el sumo sacerdote, él profetizó que Jesús iba a morir no solamente por la nación, sino también por todos los hijos de Dios de todas partes. Y desde ese momento, los líderes religiosos buscaban la oportunidad de matar a Jesús. Esta es una historia fascinante y te animo a que la leas. Es el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Pero me gustaría descansar en algunos de los versículos que tenemos ahí y ver qué es lo que nos dice Dios a través de su palabra, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Primeramente, quiero que veamos al principio de ahí del Evangelio de Juan, los versículos del 3 al 6. Dicen lo siguiente. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y aquí lo primero que nos debe llamar la atención es la respuesta de Jesús. Nos dice ahí claramente que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Estas eran personas con las que Jesús tenía un enlace sentimental, emocional muy fuerte. Y cuando Jesús escucha que Lázaro está enfermo, decide quedarse 2 días más donde estaba. No sé tú, pero a mí si me dicen, que de hecho lo viví, tu papá está muy enfermo, yo inmediatamente dejo lo que estoy haciendo y voy a estar con él. Y la respuesta de Jesús hacia alguien que ama es esperar. Es decir, me voy a quedar 2 días más acá. Pero él mismo nos dice por qué. Porque él al principio dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Es interesante porque sabemos que Lázaro va a morir. Entonces cuando Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, no está hablando específicamente de la muerte de Lázaro, porque dice para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella, sino que hay un propósito mayor. Hay un propósito que Dios está obrando a través de esta situación,
donde Dios causa la muerte de Lázaro para cumplir ciertos propósitos que vamos a ver más adelante. Y en medio de lo que estamos viviendo debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué es lo que Dios está haciendo? A veces siento que como personas nos desesperamos con Dios. Le presentamos una petición, estamos viviendo una situación de ansiedad, de preocupación, de dolor. Y queremos decirle a Dios, ven. Y a veces Dios dice, me voy a esperar 2 días. Y nosotros pensamos que eso significa que no nos ama, que no le preocupa, o que está ocupado o demasiado ocupado con otras cosas. Aquí Jesús sabe la situación de Lázaro y decide esperar 2 días. Decide dejar que Lázaro muera. ¿Por qué? Porque había un propósito mayor a tan solo el sanar a una persona. En esta tragedia, en este dolor, en esta situación tan difícil, Dios continúa obrando. Después, en los versículos 14 y 15, es cuando los discípulos le dicen, oye, pues si está dormido está bien, porque eso lo va a ayudar a recuperarse. Pero nos dice el texto, entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a donde está él. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús acá? Lázaro murió. O sea, esto que estaba pasando sucedió, y yo me alegro de no haber estado ahí. Lo que Jesús está diciendo es que hay un resultado de esta muerte que es bueno para nosotros, que es bueno en este caso para sus discípulos. Les dice específicamente, por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Es curioso que por lo general cuando la situación está bien, cuando sentimos que estamos bien, que no hay preocupaciones, nuestra tendencia natural, humana, nuestra naturaleza caída, nos lleva a olvidarnos de Dios. Pensamos que ya no necesitamos ayuda, que no necesitamos aferrarnos de su mano o estar en comunión con Él porque las cosas van bien. Y aquí Jesús está hablando en este pasaje particularmente de sus discípulos y les dice para que ustedes crean. No es que los discípulos no creyeran en Jesús, después de esto es cuando Tomás va a decir, pues vamos también a morir con Él. Estaban dispuestos a morir por Él. Sí creían en Él, pero su fe tenía ciertos vacíos que van a ser llenados a través de este evento de la muerte de Lázaro. Y eso le causa gozo, le causa alegría a Jesús. Y muchas veces, cuando nosotros estamos en estas situaciones difíciles, es porque Dios está desarrollando nuestra fe, quizá en áreas que no hemos desarrollado todavía. El siguiente pasaje son los versículos 25 y 26. Aquí es cuando Jesús está hablando con Marta y Marta le dice, sí, yo creo que mi hermano va a resucitar cuando se dé la resurrección final. Y Jesús le contesta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le pregunta a Marta, ¿crees tú esto? Y aquí es importante que nos detengamos en esta declaración de Jesús. El Evangelio de Juan es muy particular en cuanto a las declaraciones que Jesús hace de sí mismo. En esta ocasión él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y aquí parecería ser una contradicción lógica. ¿Cómo puede alguien que muere vivir? Y eso nos debe empezar a hacer pensar cómo es que nosotros consideramos o cómo es que nosotros entendemos la muerte y la vida. Nosotros pensamos que con la muerte termina la vida. Pero aquí Jesús está diciendo que el que cree en Él, aunque muera, va a vivir. La vida no termina con la muerte. Y en realidad la vida se hace mejor con la muerte. Además Jesús dice, todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás.
Pero Jesús mismo murió, sus discípulos murieron, nosotros vamos a morir. Y entonces acá Jesús lo que está haciendo es que nos está enfocando a un aspecto de vida que rara vez consideramos. Nosotros pensamos que estamos vivos ahora, que lo que estamos experimentando acá es vida. Y el mensaje que nos da Dios es que la vida es algo mucho mejor que cualquier cosa que nosotros podamos estar experimentando acá. Una película que me gusta usar para ilustrar esto es una que se llama Los Otros. Si no la han visto, cuidado porque ahí va el spoiler. Entonces tápense los oídos si no quieren escuchar. Pero esa película trata básicamente de una familia durante la Primera Guerra Mundial en Inglaterra, donde el esposo va a la guerra y se queda la mamá con 2 hijos y viven en una mansión con unos sirvientes. Y pasan muchas cosas raras en esta película. Ellos están tratando de entender qué es lo que está pasando. Ellos sienten que hay algo más ahí que no entienden y están buscando resolverlo. Y hacia el final de la película hay una escena donde ellos ven que en una habitación de la casa hay un grupo de personas y una de estas personas es alguien que está tratando de ponerse en contacto con esta presencia extraña y empieza a describirlos a ellos. Y entonces ellos se dan cuenta de que ellos son los que están muertos y que estas personas han estado sintiendo su presencia y quieren deshacerse de ella. Y los 2 niños, cuando se dan cuenta de esto, empiezan a decir: no estamos muertos, no estamos muertos. Y para mí es una ilustración muy clara de lo que vivimos acá. Nosotros pensamos que ahora estamos vivos. Y la realidad es que por el efecto del pecado, por el distanciamiento que tenemos hacia Dios, estamos muertos. La vida real comienza cuando nosotros conocemos a Dios nuestro Creador, a Dios nuestro Padre, que se revela a través de Jesucristo, que a través de Jesucristo causa que esa separación que teníamos por el pecado sea quebrantada y podamos vivir con Él como hijos de nuestro Padre, que es para lo cual fuimos creados para ser. Y el Espíritu Santo es el que nos da la convicción necesaria para poder establecer esa relación con Él. Cuando Adán y Eva pecan en el jardín del Edén, es muy interesante que una de las medidas que toma Dios es sacarlos del jardín. Y nos dice el relato en Génesis 3 que la razón por la cual los saca Él del jardín no es como un castigo porque se portaron mal. Porque Dios dice específicamente: no sea que vayan a comer del árbol de la vida y vivan para siempre. ¿Por qué? Porque ahora ellos estaban en una situación de haber caído, de vivir afectados por el pecado, de que toda la creación había sido maldecida por el pecado. Y Dios dice: esto no es para lo cual yo los creé. Yo los creé para tener vida y una vida en abundancia, una vida eterna, una vida en relación conmigo. Y el pecado ha quebrantado eso. Por eso no les conviene a ellos, no es bueno que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Ellos no tenían prohibido comer del árbol de la vida, pero no era conveniente para ellos comer del árbol de la vida en ese momento. Es necesario que venga Jesús, que pague la pena de nuestros pecados, que redima no solamente a aquellos que ponemos nuestra fe en Él, sino a toda la creación, para que cuando se dé la consumación de las cosas, en Apocalipsis nos dice que en la Nueva Jerusalén, que es la imagen del cielo que tenemos, está el árbol de la vida y está para dar sanidad a las naciones. Ya podemos comer de él, porque sin el problema del pecado podemos vivir la vida para la cual fuimos creados y podemos vivir para siempre. Jesús aquí le está diciendo a las hermanas de Lázaro: esta no es la vida y la muerte no es un problema para mí, porque yo les voy a dar vida y les voy a dar la vida que deben tener, una vida en la cual van a tener ese gozo completo, esa satisfacción completa, el poder experimentar plenamente el amor que Dios tiene para nosotros. Un par de puntos más. Algunas veces se pregunta cuál es el versículo más corto de la Biblia, y lo tenemos aquí, el versículo 35 del capítulo 11, que solamente tiene 2 palabras: Jesús lloró. Y esto es muy significativo, nos dice
el texto que cuando ven las personas que estaban ahí que Jesús lloraba, dicen cuánto amaba Jesús a Lázaro. Y esto es muy significativo porque muchas veces pensamos que Dios no siente, que Dios no experimenta emoción. Y aquí vemos a Jesús llorando porque su amigo ha muerto. ¿Sabía que lo iba a resucitar? Claro que lo sabía. Tenía el poder para hacerlo. Las mismas personas ahí decían, ¿cómo es que este que le devolvió la vista a un ciego, no pudo él haberlo sanado? Él sabía todo esto, pero aún así le duele. Le duele esa separación temporal con su amigo Lázaro, el no poder compartir este momento con él. Le duele el ver el efecto que el pecado tiene, no solamente en nuestro estado físico, sino en las relaciones, donde tenemos que pasar por estos momentos de dolor, de despedida, de pérdida, de pensar en todo lo que ya no va a ser. Y a Dios le duele. Aunque Él sabe perfectamente lo que va a hacer y tiene el control de la consumación de todas las cosas, Dios no quiere que las cosas sean así y le duele el que vivamos este tipo de situaciones. En los versículos 41 y 42 se establece la razón de que todo esto pasa. Dice lo siguiente: entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. ¿Por qué murió Lázaro? Para que otros creyeran. Es interesante que hoy en día una de las discusiones que estamos teniendo es qué tanto se deben tomar medidas que afectan a la economía con tal de salvar vidas. Y hay quien dice que ninguna vida humana merece ser expuesta, ser puesta en riesgo, terminar, con tal de que la economía permanezca. Otros dicen, es que es mejor que cuidemos la economía para que pasando esto podamos tener una buena vida, aunque tengan que morir muchos por ser expuestos al no tomar las medidas de aislamiento. Y a veces nosotros le damos un valor a la vida donde pensamos que la vida es solamente continuar vivos, continuar respirando, que nuestro corazón lata. Y no vemos la vida en términos de la experiencia que tenemos. Ya vimos que a Jesús le entristeció mucho que Lázaro muriera. Pero había un propósito para eso. Y la muerte de Lázaro era necesaria dentro del plan de Dios para que estas personas que estaban ahí creyeran. Esa raíz de la muerte de Lázaro, que la fe de los discípulos de Jesús, de María, de Marta, creo yo que del mismo Lázaro, y de muchos de los judíos que habían venido a consolar a la familia, es establecida o fortalecida. Muchos creyeron en él por esto. Dios está en control de todo y el interés principal que Él tiene es que lleguemos a conocerlo, que lo lleguemos a conocer como Padre, a Jesús como nuestro Salvador, Redentor, al Espíritu Santo como nuestra guía, que nos da el poder de vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Si nosotros valoramos nuestra existencia solamente en cuántos minutos permanecemos respirando o con nuestros sistemas funcionando, eso no es vida. Nuestra vida debe tener un propósito, debe valer. Alguna vez escuché que alguien dijo, tú no puedes decir que has vivido hasta que tengas algo por qué morir. Sobre todo cuando sabemos que la muerte no tiene poder sobre la vida que Dios tiene para nosotros. Dice el versículo 45, por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. El propósito de la muerte de Lázaro es que creamos en Jesús como el Mesías enviado por Dios para el perdón de nuestros pecados, la vida eterna con Él en comunión íntima. Finalmente, es interesante que esa raíz de este episodio, que los líderes religiosos empiezan a planear matar a Jesús. Nos dice que también están buscando cómo deshacerse de Lázaro, porque muchos siguieron creyendo en Jesús a través de la vida de Lázaro. Jesús sabía esto, era parte del plan, que desde antes de que existiera nada, la Trinidad
el Dios Trino, ya había diseñado para la redención de las personas. Y Jesús va y hace esto, no solamente para que crean en Él las personas que estaban ahí, para que se fortalezca la fe de los discípulos, sino lo hace también para causar su muerte. Porque Dios tenía planeado que Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados, que resucitara, como vamos a ver la próxima semana, para establecer que Él ya ha conquistado al pecado, a la muerte, a Satanás, y que podemos tener la seguridad de nuestra vida en Él. Esta semana de tarea te dejo que consideres lo siguiente, que lo pienses. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la muerte? Sobre la muerte en general, sobre la muerte de personas cercanas a ti, sobre tu propia muerte, a la luz de lo que nos enseña este pasaje. En la situación que estamos viviendo, nuestra fe va a ser probada. Lo que tú pienses acerca de Dios es lo que más va a afectar cómo respondas a estos días, donde muchas veces nos despertamos en la mañana y no sabemos qué está pasando, no sabemos qué es lo que debemos hacer. Si tú crees que Dios está en control de todo lo que pasa, que tiene un propósito para situaciones aún como esta pandemia, que aunque haya muertes, Él sigue en control y sus propósitos se van a cumplir, tu fe será fortalecida y experimentarás su paz. Tendrás tu seguridad en Él. Buscarás tomarte de su mano para enfrentar la situación. Sabrás que a Él le duele y que llora contigo en todo lo que estás viviendo, en todo lo que incluso estás perdiendo. Si tú crees que esto es algo que el gobierno tiene que solucionar, que la medicina va a solucionar, que el cerrar fronteras, que el discriminar contra grupos de personas van a solucionar, lamento decirte que no tienes esperanza. Porque la realidad es que los seres humanos no tenemos control sobre estas cosas, sobre la gran mayoría de las cosas. Pero Dios, que es el Señor y que tiene el control sobre todo, te quiere tomar en sus manos, quiere fortalecerte y quiere ayudarte a vivir esta situación y las demás que vengan, para que en última instancia tu esperanza esté puesta en la vida eterna que Él tiene para nosotros, en su presencia, siendo lo que Él nos creó para ser. Pon tu confianza en Él, para gozarte, para tener esta paz, esta esperanza y esta seguridad. Me gustaría orar por todos nosotros. Padre, gracias que en tu plan para toda la humanidad, tú incluiste la muerte de Lázaro. Como un testimonio no solamente para los discípulos de Jesús, para Marta y María, o para los judíos que vinieron a consolarlas, sino para nosotros ahora que estamos considerando este pasaje y que vemos la gran relevancia que tiene a lo que estamos viviendo hoy. Mi oración, Padre, es que a través de tu Espíritu Santo, a través del testimonio de Jesús que estamos por conmemorar ahora que viene la Semana Santa, por referirnos a ti como Padre, tres personas, un solo Dios, ahí encontremos nuestra fortaleza y nuestra dirección para enfrentar lo que está por venir. Te pedimos por aquellos a quienes amamos, por aquellos que nos preocupan, que tú cuides de ellos también y que esta sea una oportunidad de que ellos se acerquen a ti. Y como decía el pasaje, que todo esto sea para que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.